noches, Sanando las Naciones. Buenas noches a todos los que también nos ven a través de los videos que se publican en social media como Facebook Live o YouTube. Bueno, hoy me tocó de nuevo estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes para hablarles un poquito de lo que he venido recibiendo durante las últimas semanas. Es decir, es curioso, pero una de las cosas que me causó gran, sorpresa fue de que, no sé si ustedes estuvieron en el primer servicio del día domingo, pero lo que voy a decir hoy compagina perfectamente con la palabra que el pastor Oscar trajo en el primer servicio del día domingo. Y es algo que obviamente no lo puedo decir como que fuera una casualidad, porque en Dios las casualidades no existen. Entonces, hoy quiero hablar una palabra que es un llamado a la reflexión. No se trata solamente de venir y enseñar versículos así de manera randomizada, es decir, boom, 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 voy a agarrar 3 o 4, voy a interpretarlos a mi modo y entonces se los voy a mostrar a las personas. No se trata de eso. Una de las cosas que se aprenden, por cierto, en el discipulado bíblico a lo largo de todos los niveles es a poder interpretar y discernir lo que la Biblia nos está diciendo. Y cuando uno tiene esa base, cuando uno tiene ese conocimiento, Dios le abre a uno el entendimiento y le permite comprender profundidades que si las leemos por encima, como si se tratara de un libro de historia, realmente no las vamos a entender. Entonces, le pido por favor a Multimedia que me ayude con un versículo que se encuentra, o son varios versículos que se encuentran en el libro de Filipenses, capítulo 2, y voy a referirme a los versos del 5 al 11. Todos nosotros conocemos este pasaje, pero hoy vamos a entrar un poquito más adentro de él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted me dirá, eso es maravilloso, pero en realidad, ¿qué mensaje es el que encierra esta palabra? Entonces, retomando un poquito, este mensaje se encuentra en la carta a los Filipenses. La carta se llama Filipenses porque fue dirigida a las personas creyentes en Jesús que habitaban una ciudad que se llamaba Filipos, que llevaba ese nombre en honor al papá de Alejandro Magno. O sea, eso era historia antigua, ¿no? Se cree que Pablo escribió esa carta entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Y la hizo cuando se encontraba prisionero en Roma por primera vez. A él lo encerraron en Roma 2 veces. La primera vez salió absuelto y la segunda, pues, lógicamente no. Pablo nos revela algo sumamente importante. Este pasaje que acabamos de leer de Filipenses no solamente nos revela la divinidad de Jesús de Nazaret, escúcheme bien, la divinidad, es decir, que Jesús de Nazaret es Dios. Menciona cómo no estimó el ser igual a Dios y se hizo obediente como un humano para morir de una forma horrible para poder darnos la salvación a todos los que creyéramos en él a lo largo de toda la historia a partir de ese momento. También afirma una gran verdad, y esa verdad es enorme, y de eso es que precisamente vamos a hablar hoy, que ante él
toda rodilla se va a doblar, no importa dónde se encuentre, y toda lengua lo confesará como el Mesías, que significa el ungido. Hablando un poco de lo que es etimología de la palabra Jesucristo, Jesucristo en español o Jesus Christ en inglés viene del griego Isus Christos, que significa Jesús el ungido o Jesús el Mesías. En hebreo es Yeshua HaMashiach, pero nosotros no somos judíos. Así que sepamos de dónde viene la frase. Entonces, bien, esta revelación de que toda rodilla se va a doblar delante de Él es algo que nosotros como cristianos y como discípulos, como creyentes en Jesús, no podemos tomarnos a la ligera. La razón por la cual no nos podemos tomar esto a la ligera es porque esa verdad se va a cumplir en un momento específico de la historia. Y esa verdad afecta a toda la creación de una forma completamente intemporal, es decir, para la creación a lo largo de todo el tiempo. Actualmente, nosotros vivimos en un tiempo en el que hay personas, hay organizaciones, hay intereses, hay un sistema que gobierna el mundo allá afuera que pretende y está empujando una agenda que de forma algunas veces sutil y algunas veces rough y directa, negar la existencia de Dios, poner en duda la divinidad de Jesús e incluso ir un poco más allá y colocar prácticamente a la humanidad en una guerra frontal contra Dios. Eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Pero en referencia a este pasaje, nosotros vemos también que esta verdad de que toda rodilla se doblará nos habla de un momento específico en la historia, de un momento específico en la profecía bíblica. Y Dios, ¿qué nos muestra a través de este pasaje acerca de la salvación? Hablando de la salvación eterna. La Biblia nos enseña a lo largo de todas sus páginas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jesús es quien dejó su lugar en el cielo, vino como un ser humano mortal para pagar un precio impagable que nadie, ningún ser humano podía pagar, que es el precio del pecado, y que la salvación solamente se puede encontrar a través de Él porque Él es Dios. Y en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que nos hablan sobre eso. Bueno, primero le pido a Multimedia que me muestre, por favor, Juan 3:16. Todos nosotros conocemos muy bien ese pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros conocemos ese pasaje porque nos lo han dicho, lo hemos leído y ha sido objeto de miles de predicaciones a lo largo de miles de años, ¿no? De los últimos 2000 años. Sin embargo, lo que nosotros debemos recordar cada vez que leamos o tengamos referencia sobre ese pasaje es que aquí no solamente dice que en el unigénito Hijo de Dios, o sea, en Jesús, es que se encuentra la salvación. Nos dice que es necesario hacer dos cosas. Una, hay que creer. Y ese creer no es creer como la gente piensa: oh no, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Él existe, pero los principios que Él enseñó en su palabra los llevas a cabo en tu vida. No, pero yo creo en Él, así que yo me voy a salvar. No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Juan 3:16 nos dice que la salvación solo proviene a través de creer en Jesús. Pero creer en Jesús es más que solo creer que existe. Es creer en Él, tener fe que Él es Dios hecho hombre, que a través de Él se obtiene la salvación y, lo más importante, obedecer a los principios que Él dejó escritos y plasmados en su palabra.
Por esa razón es que, como decía el pastor Roberto, si yo soy creyente, si yo soy cristiano y no tengo la menor idea de lo que la Biblia enseña y cuáles son los principios que tengo que seguir para regir mi vida, yo puedo tener fe en Jesús incluso, pero debido a la misma falta de conocimiento de cuáles son sus enseñanzas, a lo largo de la vida me puedo desviar. A lo largo de la vida se me puede aparecer una persona muy carismática que desde una plataforma venga y me diga una doctrina contraria a la de Dios, pero que parece muy bonita, y entonces, como no conozco Biblia, me puedo ir por ahí. Por esa razón es que es tan importante fundamentar la fe en la palabra de Dios. Entonces, ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, y ahora le pido que si por favor me pone Isaías 43, versos 10 y 11. Y aquí quiero que ustedes le presten atención, lo vamos a leer despacio. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Okay? Y mi siervo que yo escogí, paro ahí. ¿Quién es el siervo que Dios escogió para una misión fundamental? Es el Mesías, es Jesús. Para que me conozcáis, o sea que para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús. ¿Ok? Y creáis, o sea que no se puede creer si no lo conocemos. Tercer punto. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Acabamos de leer que 600 años antes de que naciera el Mesías, Dios establece un principio al profeta Isaías y le aclara de que el siervo que él va a escoger para traer la salvación es él mismo y que fuera de él no hay quien salve. Y luego en Juan 3:16 leemos de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Entonces, con eso se desbarata y completamente se desmorona cualquier cosa que alguien quiera decir de que Jesús no es Dios, porque tenemos una referencia que nos permite, y esa es una de muchas. Entonces, Jesús definitivamente es Dios. Jesús es el Señor. O sea, y al decir el Señor no es una palabra como decir cuando nosotros llamamos a alguien Señor por respeto. Esto es un poquito más allá. Cuando leemos en el pasaje de Filipenses, Jesús es el Señor, nosotros tenemos que entender que no es la palabra común y natural de nuestro idioma español, que solamente le decimos Señor a alguien como un título de respeto, sino que es algo más. El libro de Filipenses fue escrito en idioma griego, en el cual la palabra aquí Señor, que corresponde a esos pasajes en los que se nombra a Dios como el Señor, es la palabra Kyrios. La palabra Kyrios es el equivalente griego de la palabra Adonai del hebreo, un término que solamente se le aplica a Dios. Así que cuando canten Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai se manifestará, o sea, estamos invocando el nombre de Dios, o uno de los nombres con los cuales se conocía a Dios en la antigüedad. Entonces, Isaías 44, verso 6, nos dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es su Redentor? Sí, pero Isaías lo escribieron 600 y tantos años antes de que él naciera, porque es él, es el profeta, es la profecía que habla sobre el Mesías que habría de venir, Jesús de Nazaret. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y aquí voy a hacer otro paralelismo. Cuando Jesús se le aparece en la visión del libro de Apocalipsis al apóstol Juan, le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa palabra del Todopoderoso corresponde al
a la palabra hebrea de Elohim Sebaot, que significa el Señor de los ejércitos. Y no está hablando de los ejércitos humanos que tenía Israel, está hablando de los ejércitos celestiales que se cuentan en trillones de trillones de trillones de ángeles detrás de él. Entonces, le dice también, continúa, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y le dice, y fuera de mí no hay Dios. Entonces cuando Jesús se le aparece a Juan en el Apocalipsis y le dice, yo soy el alfa y la omega, le está ratificando una vez más que Él es el primero y el postrero, que Él es Dios. Otro punto que nos ayuda a confirmar la divinidad de Jesús. Usted me va a preguntar, ¿por qué será que yo estoy hablando tanto de la divinidad de Jesús hoy? Bueno, hoy en día existe una tendencia muy fuerte de negar la divinidad de Jesús, que inclusive se puede encontrar en algunas traducciones de la Biblia. Eso es insólito, pero está pasando. Algunas traducciones modernas de la Biblia que tienen como propósito supuestamente hacerlo o escribirlas con palabras más fáciles de entender para nuestros días, quitan pasajes escriturales que confirman la divinidad de Jesús y tratan de hacerlo ver como si se tratara de un ser creado por Dios, cuando en realidad lo que intenta hacer ese tipo de corriente es alejar a la gente de Jesús. ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir de manera tajante, directa y así, directo y a la cara, como decía un amigo mío, porque quieren que la gente no se salve, quieren que la gente se pierda. Si leen precisamente eso y no le entregan su vida a Jesús, se van a perder, porque fuera de Él no hay quien salve. Y ese es uno de los peligros que tiene la doctrina de nuestros días. Por esa razón es que tenemos que conocer acerca de la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 y 18, los cuales son inmediatamente posteriores a la visión de Juan, o es cuando se da la visión de Juan, Juan cuenta lo siguiente: cuando le vi, ¿a quién? A Jesús, en su forma glorificada como Dios, caí como muerto a sus pies, solamente de estar en la presencia de Él. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, así como lo dijo Isaías, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, habiendo ya hecho un pequeño boceto, no un boceto, sino reafirmando la divinidad de Jesús, que la vemos, ¿por qué razón es que todo va a tener que doblar sus rodillas delante de Él? La razón es la siguiente, y lo vamos a ir viendo despacito. ¿Qué significaba doblar sus rodillas o postrarse? Desde los tiempos antiguos, la acción misma de arrodillarse o de inclinarse representaba dos cosas: una posición de humildad ante alguien de mayor importancia, o también un reconocimiento del nivel de autoridad que alguien tenía por encima de quien se estaba inclinando. ¿Ok? Sin embargo, nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica que ya para la época de Moisés, estamos hablando del imperio egipcio, el postrarse, inclinarse o arrodillarse delante de reyes terrenales y también delante de los ídolos, que son falsos dioses, se había vuelto una costumbre habitual de casi todos los pueblos que existían en el mundo en ese tiempo. Y veamos una cosa: si nosotros hacemos una breve pasada por todo lo que es la historia de la humanidad, vamos a darnos cuenta que en cada lugar donde hubieron seres humanos hubieron dioses. Falsos dioses, por supuesto. Dios solo hay uno. Pero en cada lugar en donde hubieron seres humanos, habían dioses. Y entonces se postraban y se arrodillaban ante las estatuas que ellos mismos tallaban. El problema es que detrás de las estatuas que ellos mismos tallaban se encontraban espíritus de las tinieblas que se regocijaban al ser adorados por la gente en su ignorancia del Dios verdadero. En Éxodo 20, versos
4 y 5, la Biblia dice lo siguiente, y esto es referencia al momento en el que Dios le entrega sus mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Voy a parar ahí. Después dice que su bendición va por millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, estas palabras o estos mandamientos obviamente le fueron entregados a la nación de Israel, quien tenía una misión específica de guardar el conocimiento de Dios y de transmitírselo a los demás, incluyendo también a otros pueblos, cosa que hicieron de una forma limitada, pero en algún momento de la historia ellos también se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar a los ídolos. Algo que es un cuadro muy similar o muy parecido a lo que le está pasando a la sociedad actual de hoy. Entonces, en la actualidad hay una corriente muy fuerte de paganismo. En nuestros días, casi de forma que la gente ni se da cuenta, la sociedad occidental, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, se está inclinando peligrosamente hacia esa dirección, se están yendo hacia el paganismo. Es más, cada día el mundo está adorando a los mismos falsos dioses del pasado bíblico y no se dan cuenta. Podríamos decir que estos espíritus o estos principados de maldad son los responsables indirectos o directos desde el mundo espiritual de toda esta corriente antivalores y antidios que está creciendo en todo el mundo. Y eso se da como un resultado de precisamente de la gente alejarse de la verdad escritural y de alejarse de Dios y de Jesús. Ahora bien, ¿a qué nos lleva eso? Cuando dice en el libro de Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, nosotros tenemos que entender que hay dos grupos de personas o dos grupos de personas que se tendrán que inclinar delante de Él. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros leemos que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tenemos que identificar cuáles son, quiénes son los que doblarán sus rodillas ante Jesús. Porque esa palabra es profética. Y esa palabra trasciende el mundo material en el que nosotros vivimos e incluye también al mundo espiritual, es decir, a la creación completa. Cuando dice que toda rodilla se doblará, eso incluye a la creación completa. Entonces, en ese contexto, una vez que entendemos de que doblar las rodillas significa una actitud de adoración y de reconocimiento a Dios, y que esto se refiere a dos grupos de personas que doblarán sus rodillas ante el Dios Todopoderoso y ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora tenemos que identificar en cuál estamos nosotros. Eso es algo muy importante. El primer grupo de personas está compuesto por los ángeles del cielo y por todos los seres humanos que en una actitud de adoración genuina doblan sus rodillas delante del Cordero de Dios, reconociéndole por quién es Él. Y eso no va a ser necesariamente en el momento que aparezca su señal en las nubes. Eso es desde hoy, desde ayer, desde el día en el que el Espíritu Santo nos alumbró y nos arrepentimos y reconocimos a Jesús como es nuestro Señor y Salvador. Es a partir de ese momento que en el mundo espiritual hay un cambio. Yo todavía recuerdo las clases del discipulado número 1, cuando el pastor Roberto me enseñó y me dijo: cuando una persona se convierte, es trasladada de un reino al otro. Y eso es así, bíblicamente es así. Entonces,
Estas personas que doblan sus rodillas delante de Dios son los que se comprometieron a vivir bajo los principios de Dios y sus mandamientos que se encuentran en su palabra. Son los que han entendido que la salvación se recibe por gracia y por fe, pero no una fe en un amuleto, no una fe en una tradición religiosa, no una fe en lo que me dijo mi abuela, sino en la fe correcta en Jesús y en su palabra. Entonces, pero como vimos, es necesario hacer unas cosas antes para poder nosotros entrar en ese grupo de personas que son los que doblamos nuestras rodillas voluntariamente delante del Rey de Reyes. Y vamos a ver qué fue lo que le dijo Pedro a las miles de personas que estaban reunidas en Jerusalén cuando ocurrió el día de Pentecostés. Y quiero irme a Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ¿cuál es la palabra clave ahí? Es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber conversión. Sin conversión no puede haber salvación. Y todo rima. Entonces, en el primer grupo está toda la gente, incluyéndonos a nosotros, porque estamos aquí, que nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y voluntariamente amamos a Dios y reconocemos que el único digno de recibir toda la adoración es Él. Reconocemos también que Jesús es el Mesías verdadero, es el Cordero de Dios, es el León de la tribu de Judá y es el único que puede mediar entre nosotros y Dios. Entonces, este grupo al cual nosotros pertenecemos por amor y por fe en Jesús, y que recibimos esto como un regalo de parte de Dios por su misericordia, son a quienes le espera la promesa de redención y vida eterna en el reino de Dios. Y aquí hay una cosa bien interesante. En la Biblia nosotros leemos muchas veces en el Nuevo Testamento que nos dice vida eterna, vida eterna, vida eterna. En realidad, cada vez que ustedes lean la palabra vida eterna, en el contexto en el que se dice en el Nuevo Testamento, lo que en realidad está diciendo es vida en el reino de Dios, en donde obviamente vamos a vivir por toda la eternidad. Y cuando nosotros decimos venga tu reino, es venga tu autoridad, venga tu dominio, venga tu potestad, venga tu bendición y venga tu salvación. Por esa razón, eso se encuentra en la oración modelo. Ahora, quiero trasladarme al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, y quiero leer los versos 15 al 17. Y esto se refiere a las personas del primer grupo, los que doblan sus rodillas voluntariamente delante del Cordero de Dios y lo adoran diciendo: santo, santo, santo. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, al río de su espíritu, como cantamos hace unos minutos. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿En qué momento ocurre esto, Apocalipsis? Vemos que es el capítulo 7, o sea, esto ya está hablando de la gente que se salvó, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la maravillosa promesa de salvación. Pero ahora que ya identificamos cuál es el primer grupo que dobla sus rodillas, cuando dice toda rodilla se doblará, vamos a ver un poquito acerca de quién es o quiénes son.
los que están en el segundo grupo, que de todas maneras van a tener que doblar sus rodillas, porque toda rodilla se doblará. El segundo grupo también va a doblar sus rodillas delante de Jesús y también lo va a reconocer como el Dios Todopoderoso, como el Elohim Sebaot, pero las circunstancias son completamente diferentes. Este segundo grupo tiene características que están bien marcadas en cuanto a la personalidad que ellos tienen. Y la Biblia nos describe cómo es la personalidad de las personas que están incluidas en este segundo grupo. Y entonces vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ya vio toda la lista? Ahora, si por ahí esto lo dijéramos en inglés, bueno, cuando dice vanagloriosos, se lo dejo a que usted busque la palabra vanagloriosos en la traducción y después cuando la encuentre se va a llevar una sorpresa acerca de su significado. Siguiendo con el tema. El carácter de las personas que se encuentran en el segundo grupo, que va a doblar sus rodillas delante del Cordero, va aún más allá de lo que nosotros pensamos hoy en día. ¿Por qué? Si nosotros vemos las noticias todos los días, por todas partes del mundo, nosotros leemos noticias terribles. Vemos actos llenos de maldad por todas partes, contra todo tipo de personas. La oscuridad se está completamente apoderando del mundo, debido precisamente a que el carácter de la humanidad, que cada vez se aleja más de Dios, está como lo que acabamos de leer. Y llegado el momento, esta gente va a actuar de una forma que nosotros podríamos decir: vaya, esta gente sí es impresionante, es increíble. Cuando nosotros leemos el libro de la Revelación, el Apocalipsis, y nosotros nos referimos a los últimos 7 juicios que Dios derrama sobre la tierra, esos últimos 7 juicios, que se llaman las 7 copas de la ira de Dios, tienen como propósito atormentar a los seres humanos desobedientes que se inclinaron ante los ídolos y adoraron al anticristo. También esos fueron los que recibieron su marca, y esos rechazaron completamente la gracia de Dios, la palabra de Dios y la salvación. Y sin embargo, aún dentro del panorama devastador de las plagas y de los cataclismos que van a caer sobre la tierra en ese tiempo y en ese momento, esos hombres, dice la Escritura, se comportan de la siguiente manera. Y quiero irme a Apocalipsis capítulo 16, verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. O sea, les está cayendo candela, pero siguen blasfemando el nombre de Dios, que es el que tiene poder sobre estas plagas. Y aquí viene la palabra clave: y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué fue lo que leímos con el primer grupo, que era uno de los requisitos para poder entrar en él? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que esta gente, llegado el momento, va a hacer? No se van a arrepentir. Y entonces, y todavía van más. Vamos a leer el versículo 11. Este es el 9, vamos a leer el 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, parte de las 2 cosas que les van a acontecer.
y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué volvieron a hacer? No se arrepintieron. ¿Por qué? Porque su carácter es como la lista que acabamos de leer del libro de Filipenses. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy en día existe una tendencia a negar la divinidad de Jesús y a tratar de llevar a la gente por una doctrina que te aleje de Dios, realmente lo que el sistema quiere es que tú estés en ese grupo. Y si no tú, tus descendientes. Por esa razón, la labor que nosotros hacemos hoy en día, como padres, como tíos, como abuelos, como familiares, es de llevar la palabra de salvación de Jesús para que las personas que tú conoces, a los que amas, no sean engañados. Y la única forma de no ser engañados es estar cimentados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad no es un concepto abstracto. La verdad es Jesús, el Hijo de Dios. En conclusión, podríamos decir lo siguiente: es hasta el día de hoy y Jesús está llamando a la puerta del corazón de todos, especialmente de todos aquellos que no lo han recibido. Hoy es el mejor momento para tomar la decisión más trascendental de tu vida, porque de ella depende mucho. Está en juego mucho más de lo que tú piensas. Si en este momento yo me congrego, pero estoy un poquito alejado de Dios, no oro, no adoro, no lo busco, pero vengo a la iglesia y creo que con eso hice suficiente, te tengo noticias. No, no es así. Hubo un tiempo hace años que yo también creía eso y Dios me enseñó mi error. Eso se llama religiosidad. Y la religiosidad no tiene el poder de salvar a nadie. El único que puede traer salvación es una persona, y ese es Jesús, cuando tienes una relación y comunión directa con Él. Y entonces cuando la tenemos es que Él derrama su Espíritu Santo para poder ayudarnos a llevar esta vida derecho, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, una de las cosas que pasa hoy en día es que hay gente que piensa que aceptar a Jesús y recibirle como Señor, que significa como dueño, es volvernos miembros de un grupo, de una secta, de un cult o de un grupo de personas raras que hacen todo este tipo de cosas todos los domingos y dicen aleluya y gritan gloria a Dios y dicen amén por todo. No, no es eso. Si nosotros nos hacemos miembros de una religión o nos hacemos cristianos y nos seguimos comportando religiosamente, les tengo noticias: a Dios no le gustan las religiones. Léase los evangelios y se va a dar cuenta cuántas veces Jesús le sacó en cara a los religiosos de su tiempo lo errados que estaban. Bueno, igual están hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las religiones vienen y te colocan y te sacan una lista bien larga de reglas que tienes que cumplir, y que supuestamente si tú cumples todas esas reglas, entonces Dios se va a acercar a ti, porque está viendo cómo las cumples. Pues hay un problema: muchas de esas reglas no están aquí, y si no están ahí, entonces no hay forma que Dios se acerque a ti o que tú te acerques a Dios. Ese es el problema. O sea, estamos embarcados y nos volvemos religiosos. Por otro lado, hay otro grupo de gente que te dice que si tú eres una buena persona, haces caridad, tú te compadeces de otros y les ayudas y todo eso, y te congregas y todo eso, pero no tienes una comunión con Dios, aún así tú puedes obtener la salvación. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Quiero que leamos el libro de Efesios capítulo 2 versos 8 al 9. Dice aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues es un regalo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios lo regaló. No por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, si yo me pasé 4 años, 5 años cumpliendo todas estas reglas y entonces lo hice en vano, sí, porque es por la fe.
Y no por cualquier fe, como decía el pastor Roberto, sino por la fe en Jesús, por la fe en Dios y su palabra. Y es un regalo de Dios. Entonces, el regalo de la salvación se recibe solamente por fe, pero por la fe correcta en Jesús, porque después de Él no hay nadie que pueda salvarnos. Recibir a Jesús nos lleva a varias cosas. Nos lleva a arrepentirnos, es lo primero, porque nos toca el Espíritu Santo y nos convence de pecado y entonces pedimos perdón y nos arrepentimos. Después de eso, tenemos que comprometernos, o sea, convertirnos, dar un giro de 180 grados en nuestro estilo de vida anterior y sustituir todos los valores incorrectos que hemos aprendido desde el kindergarten hasta que somos adultos y cambiarlos por los valores de Dios. Y como recompensa, si nosotros hacemos eso, pues Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Eso significa, búscame y yo te premio. Entonces, Él nos va a bendecir en nuestra vida aquí en la tierra, nos va a proteger, como dice su palabra, y un día podremos vivir para siempre en su reino celestial. Así que por eso es que se llama salvación. ¿Por qué también se llama salvación? Porque lo que le viene a la gente del segundo grupo que lo rechace es realmente espantoso. Y Dios se propone salvarnos de eso, por eso se llama salvación. Ahora, no debemos confundirnos tampoco con las personas que son cristianas y que creen que la salvación es algo que se obtiene haciendo la oración de fe en un momento de su vida y luego apartándose de Dios, como si fuera que yo compré un boleto en Ticketmaster para ir al concierto y entonces no importa que pasaron 6 meses, mi boleto me sirve. Entonces vaya, hice la oración de fe hace 2 años, no fui más a la iglesia, no leí la Biblia, no oré, no hice nada, pero como yo hice la oración de fe, yo me voy a salvar. Mentira. ¿Por qué? Porque lo que Dios enseña en su palabra es que Él va a juzgar a cada persona según sus obras, y sus obras significa cómo viviste tu vida. Así que la fe y cómo viviste tu vida, si viviste tu vida con la fe en Él y obedeciendo a sus principios, entonces Él nos salva. Pero si hice la oración y después me fui a vivir la vida loca, como a veces dice el pastor Roberto, pues no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros pensamos que es como comprar un boleto para un concierto, eso sería engañarnos a nosotros mismos. Dios dice que todos sin excepción seremos juzgados. Y eso es por lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Si Él nos encuentra justificados por la sangre y por la fe en Jesús y habiendo vivido una vida de consagración a Él, seremos salvos. De otra manera, no hay. Y esto es algo muy grave, porque existen muchas denominaciones y muchas religiones, incluso muchos nuevos personas que predican, que a veces no están enseñando la Biblia y enseñan su propia interpretación de las cosas. Entonces lo que ocurre es que el sistema de este mundo, por otro lado, viene y le hace creer a la gente fábulas místicas y mentiras. Muchas de las cosas que hoy se llaman ciencia no tienen un fundamento científico. Al contrario, existen científicos verdaderos que refutan la llamada ciencia moderna y lo que hacen es censurarlos, porque lo que se está enseñando son mentiras. Entonces, la realidad es que si nosotros nos alejamos de Dios, vendría siendo como si nosotros cogiéramos un lápiz o una pluma y firmáramos en el libro del segundo grupo, aunque vengamos a la iglesia los domingos. Así que ser cristiano no es solamente cumplir con venir a la iglesia los domingos. Se trata de un estilo de vida que solamente se puede aprender conociendo el manual de vida del que lo escribió y dejándonos moldear por el espíritu de aquel que tiene el poder para sanarnos, que tiene el poder para liberarnos, que tiene el poder para salvarnos, que tiene el poder para bendecirnos, porque es eterno. Entonces, de eso se trata la vida cristiana. Por eso es tan importante entender
quiénes y cuándo van a doblar sus rodillas. Procuremos estar en el primer grupo. Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 7, los versos 13 y 14, nos dicen lo siguiente. Este es Jesús hablando. Y le dice a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, ¿cuál? La de la salvación. Y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Procuremos ser nosotros de esos que la hallamos. Y la puerta, la verdad y la vida es Jesús, no hay otro. Los invito a ponerse de pie. Para terminar, quisiera hacer un llamado a todos que cierren sus ojos, levanten sus manos y meditemos un momento en lo que acabamos de escuchar y aprender. Este es un momento para meditar qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida, la vida que Dios nos regaló. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra familia y con el tiempo que Dios nos dio? Recuerden, mientras tengamos vida física, aún nosotros tenemos la oportunidad para arrepentirnos y volvernos a Dios. Ese fue el llamado de Juan el Bautista cuando le decía a la gente que se volvieran a Dios y se bautizaran en señal de arrepentimiento. Y este ha sido el llamado de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que buscar a Dios, entregarle nuestra vida a Jesús, el Cordero de Dios. Si nosotros lo hacemos de forma genuina, Él nos perdona, nos limpia y nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en el camino que vendrá después. Si nosotros somos fieles y no nos dejamos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, nosotros un día podremos doblar nuestras rodillas en gratitud, a como lo tenemos que hacer todos los días, hasta que aparezca su señal en los cielos para recibir su salvación.